Desde una foto aparentemente inocente de padre e hija hasta una figura escalofriante en la distancia que no debería estar ahí. Espero que no planees dormir esta noche, porque aquí tienes más fotos con historias muy perturbadoras. Darsh Patel. La naturaleza es hermosa, pero también puede ser muy peligrosa. En ningún otro caso esto es más cierto que en el trágico caso de Darsh Patel, un estudiante universitario de 22 años que salió de excursión el 21 de septiembre de 2014. Patel estaba con sus 4 amigos en la reserva Abshawa en West Milford, Nueva Jersey, cuando se encontraron con algo increíble: un oso negro de 136 kilos paseando por el bosque. Cautivado por la vista, Patel se detuvo a tomar una foto. Si bien los osos negros no suelen ser agresivos con los humanos, algo claramente había perturbado a este. Momentos después de que Patel tomara la foto, el oso se dirigió hacia él y el grupo, preso del pánico, se dispersó corriendo para salvar su vida. La última vez que los amigos de Patel lo vieron, estaba trepando por una roca con el oso persiguiéndolo a gritos, gritándoles que siguiera corriendo. Tras perder al animal, los amigos se reagruparon ilesos, pero Patel no estaba por ningún lado. Horas después llegó la policía e hizo un descubrimiento desafortunado: sus restos, con el animal aún cerca. Los agentes lo bajaron rápidamente y encontraron su teléfono cerca con una marca de mordedura. Allí estaba la última foto que tomó, del mismo animal que le quitó la vida. Un oso negro puede alcanzar velocidades de hasta 48 km por hora, mientras que un humano promedio solo puede correr a unos 13 km por hora. Lamentablemente, Patel no lo logró. Muñeca de Oscar. Con su mirada fría y aterradora y su extraño cuerpo emplumado, sería comprensible pensar que esta cosa era un objeto desechado de alguna vieja película de horror. En realidad, esta fotografía es una de las muchas que tomó el pintor expresionista Oskar Kokoschka, y la inquietante historia de la muñeca es tan peculiar como su apariencia. En 1918, al regresar a Austria después de servir en la Primera Guerra Mundial, Kokoschka se enteró de que su amante de 3 años, Alma Mahler, lo había dejado por otro hombre. Cuando estaban juntos, Kokoschka estaba enamorado de Mahler. Ella había inspirado 450 de sus bocetos y pinturas, y era conocido por ser posesivo. Con el corazón roto y sin su musa, hizo lo que cualquiera haría. Llamó a la fabricante de muñecas Hermine Mus y le encargó que creara una muñeca de tamaño natural de su ex. Así es, escuchaste bien. Kokoschka le envió a Mus bocetos, instrucciones detalladas e incluso las medidas del cuerpo de Mahler. Vaya, eso es un poco espeluznante. En 1919, Mus finalmente terminó su creación y reveló esta monstruosidad. La muñeca estaba rellena de serrín, su rostro carecía de vida y su piel estaba hecha de plumas de cisne, lo que le daba un aspecto grotesco y dificultaba mucho vestirla. Claramente Mus no aprobó la petición de Kokoschka y se había esforzado por hacerla lo más antinatural posible. A pesar de su decepción, la inquietante muñeca se convirtió en la compañera inseparable de Kokoschka, incluso acompañándolo a fiestas y óperas, donde imagino recibió algunas miradas extrañas. Pero lo más importante, Kokoschka ahora tenía un tema alternativo para sus pinturas. A partir de la obra Mujer de Azul de 1919, produjo más de 80 dibujos, pinturas y fotografías que representaban a la muñeca. Luego, en 1920, Kokoschka escribió sobre cómo, cito textualmente, la muñeca lo había curado de su pasión. Y al igual que antes, su relación llegó a su fin, aunque de forma mucho más violenta. Kokoschka dio una fiesta, exhibió la muñeca con ropa elegante y después de emborracharse la sacó al jardín. La decapitó y le estrelló una botella de vino tinto en la cabeza. Supongo que cada uno tiene su propia manera de afrontar las rupturas. Los McKilken. ¿Alguna vez han visto algo realmente impactante? Pues bien, los hermanos McKilken, Michael de 18 años, Mary de 15 y Sean de 12, literalmente lo vieron cuando escalaron Motor Rock en el Parque Nacional Sequoia, California, el 20 de agosto de 1975. Al llegar a la cima, ocurrió algo muy extraño. Sintieron un hormigueo en la piel, se les erizó el pelo y el anillo de Michael empezó a vibrar tan fuerte que los tres pudieron oírlo. Pensando que era una broma, fotografiaron el fenómeno, capturando las caras risueñas de Michael y Sean. La diversión terminó abruptamente cuando el aire se enfrió y empezó a granizar. Empezaron a bajar la montaña a toda prisa, pero antes de que pudieran llegar lejos, un destello cegador de color blanco, seguido de una explosión ensordecedora. Entonces sintieron la abrumadora sensación de ser elevados del suelo.
Lo siguiente que Michael recuerda es despertarse desorientado y ver a Sean tendido cerca, con humo saliendo de su cuerpo. Actuando con rapidez, Michael apagó el fuego en la espalda de su hermano pequeño y le tomó el pulso. Por suerte, Sean seguía con vida. Los hermanos habían sido alcanzados por un triple rayo. Milagrosamente, Mary salió ilesa, pero Sean se llevó la peor parte. Michael cargó a su hermano montaña abajo, donde recibió tratamiento por quemaduras de tercer grado y finalmente se recuperó. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Para otro excursionista que estaba cerca, ese rayo de luz blanca fue lo último que vio. Tras el incidente, la extraña foto de los hermanos se hizo famosa, y ahora se usa para enseñar a la gente sobre seguridad en caso de tormentas. Verás, las cargas eléctricas en la atmósfera justo antes de un rayo crean una acumulación de energía estática en el aire, poniendo los pelos de punta. Así que si empiezas a sentir un hormigueo y se te eriza el pelo, busca refugio ya. Claro, pero no debajo de un árbol. Ayano Tokumazu. Alrededor de 12 millones de personas visitan las cataratas del Niágara cada año, y con tantos turistas puede ser difícil conseguir una buena foto. Por desgracia, una mujer pensó que podía evitar las multitudes, pero todo acabó en desastre. El 14 de agosto de 2011, la pareja de Ontario, Andrea Smith y Jason Watson, hacían lo típico de los turistas. Paseaban, admiraban las vistas y posaban para una foto cerca de la popular sección de las cataratas Horse's Shoe. Una de sus fotos parece bastante normal, si no sabes lo que está a punto de ocurrir. ¿Ves a la mujer del jersey rojo? Era Ayano Tokumazu, una estudiante japonesa de intercambio que estudiaba en el Centro de Idiomas Hansa de Toronto, y Smith y Watson, sin querer, habían capturado los últimos momentos de su vida. Poco después de tomarse la foto, Tokumazu ignoró las normas de seguridad del parque y saltó la barandilla para sacarse una foto sin la multitud de fondo. Al intentar volver a subir, perdió el equilibrio y se deslizó al río, donde fue arrastrada por las cataratas. Ahora, esa foto le da escalofríos a Smith y le recuerda la vida que no pudo salvar. En cuanto a Tokumazu, sus amigos y familiares la recordarán como una mujer alegre que cometió un error fatal. Desde 1850, aproximadamente 5.000 personas han caído a las cataratas, ya sea accidental o intencionalmente, con solo 16 supervivientes reportados. Que la historia de Tokumazu sirva como recordatorio. Ninguna foto merece la pena arriesgar la vida. Desastre de Omaha. El 15 de agosto de 1998 era una ajetreada tarde de sábado en la ciudad de Omaha, en el condado de Tyrone. El turista español Gonzalo Cabedo y un niño que ha permanecido anónimo se detuvieron para hacerse una foto junto a este Vauxhall rojo. No eran conscientes de lo cerca que estaban del desastre. Para comprender lo que sucedió después, es necesario conocer un poco lo que ocurrió antes. De 1968 a 1998, Irlanda del Norte se vio envuelta en un violento conflicto que trajo caos, división y pérdidas. Se trataba del conflicto. Por un lado estaban los unionistas y lealistas, decididos a que Irlanda del Norte siguiera formando parte del Reino Unido. Por el otro, los republicanos y nacionalistas, que luchaban por una Irlanda unida libre del dominio británico. Durante este periodo turbulento, alrededor de 3.600 personas perdieron la vida y más de 30.000 resultaron heridas. El conflicto aparentemente llegó a su fin el 10 de abril de 1998, con la firma del Acuerdo de Viernes Santo. Este mantuvo a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, pero también estableció un gobierno de poder compartido y permitió a los norirlandeses identificarse como británicos, irlandeses o ambos. Sin embargo, incluso entonces hubo quienes odiaron el acuerdo y harían cualquier cosa para detenerlo. Retrocedamos a Omaha y la gente comenzaba a preocuparse. Se había anunciado una alerta de bomba, lo que hizo que la gente saliera a la aparente seguridad de las calles. ¿Recuerdan el auto rojo de la foto? A las 3:10 explotó, lanzando metal en llamas y escombros entre la multitud. La explosión se cobró la vida de 29 personas y dejó a otras 220 heridas, convirtiéndolo en el ataque más mortífero de la Guerra de Irlanda del Norte. Increíblemente, Cabedo y el niño lograron sobrevivir, y la cámara con esa única foto escalofriante se encontró más tarde entre los escombros. El maletero del auto había sido llenado con fertilizante y rociado con fuel oil, y la explosión resultante fue tan potente que dejó un cráter en el suelo. 3 días después, un grupo nacionalista llamado el IRA Auténtico se atribuyó la responsabilidad, afirmando que quería interrumpir el proceso de paz. De hecho, tuvo el efecto contrario. El ataque unió a los políticos, allanando el camino para una Irlanda del Norte en paz. Sin embargo, ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por este horrible acto.
El 28 de enero de 2025 finalmente se inició una investigación sobre el atentado. Al momento de grabar este video no se han obtenido conclusiones, pero espero que sirva de consuelo a la gente de Omaha. Mujer gritándole a un gato. Si tu vida depende de memes como el mío, probablemente hayas visto el de mujer gritándole a un gato. Es muy gracioso. Apuesto a que no podría salir nada malo de esto. Déjame explicarte. El meme surgió por primera vez en 2019 y está compuesto por dos fotos sin relación. El gato se llama Smush, es de Ottawa, Canadá y le gusta sentarse en las sillas a la hora de comer. Su dueño publicó por primera vez la famosa foto en Tumblr en 2018. En cuanto a la mujer, se trata de Taylor Armstrong, quien protagonizó The Real Housewives of Beverly Hills. En 2011, durante el episodio de la segunda temporada, Malibu Beach Party from Hell, todo se desmoronó cuando Taylor tuvo una discusión muy acalorada con su compañera de casa, Camille Grammer, y una amiga de esta. La noticia del episodio llegó al Daily Mail, dándonos el meme que conocemos hoy. ¿Pero por qué discutían? Ahí es cuando la cosa se pone fea. Verás, antes de que comenzara la producción, Taylor les había contado a sus amigas el sufrimiento físico y mental que había sufrido a manos de su entonces esposo Russell Armstrong. Ella decía que él era paranoico y delirante, y con frecuencia la acusaba de engañarlo cuando ella no lo había hecho. También dejaba grabadoras por la casa para espiarla, e incluso la obligaba a pasar una prueba de detector de mentiras que obviamente ella aprobó. Era tan violento que tras uno de esos escenarios, Taylor necesitó una cirugía reconstructiva en la cara. ¡Ay! Taylor quería que todo esto se mantuviera en secreto, pues comprensiblemente temía la reacción de su marido si se enteraba. Bueno, en el episodio Tempestad en una fiesta de té, Camille, tras las provocaciones de Lisa, soltó un chisme sobre el matrimonio de Taylor en televisión, lo cual se mantuvo en la edición final y se convirtió en una trama principal de la serie. Para colmo, las amas de casa siempre andaban cuestionando las afirmaciones de Taylor. Dios, ¿qué les pasa a estas personas? Con su desgarradora historia al descubierto, Taylor sabía que su marido no tardaría en descubrirlo y no tenía ni idea de cómo reaccionaría. Todo llegó a un punto crítico cuando una amiga de Camille confrontó a Taylor en una fiesta, por no aceptar las disculpas de Camille por exponer la vida privada de Taylor. El estrés sumado a toda esa bebida fue demasiado para Taylor, quien explotó en ese ahora infame video. Para empeorar aún más todo este fiasco, después del rodaje de la temporada, Russell, que había estado lidiando con problemas económicos, tomó una decisión terrible y definitiva. Ya sabes a qué me refiero. Vaya, me parece que, a la luz de todo esto, Bravo, la cadena que transmite la serie, nunca debería haber emitido esta temporada. Pero aún así lo hicieron. Hoy Taylor trabaja con grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica, y en una publicación de X, antes Twitter, de 2019, compartió su opinión sobre el meme. Ese es mi pasado. He seguido adelante y estoy en un matrimonio muy sano y feliz. Ya no parece mi vida. Está bien reírse de las imágenes que se han creado. Bueno, me alegra saberlo, pero nunca podré ver a Smush de la misma manera. El último vuelo. En un mundo lleno de influencers compitiendo por llamar la atención, algunos están destinados a llevar las cosas al extremo para destacar entre la multitud. Para James Pedrosa, estrella de Instagram de 28 años, esto significó arriesgar su vida. Pedrosa era un ávido viajero que llenaba sus días con paracaidismo, motociclismo y fiestas. También trabajaba como anfitrión VIP en el club nocturno Mirage de Las Vegas y decidió llevar a algunos de sus amigos influencers. Pero no se trataba de un viaje cualquiera, no. Iban a volar, y Pedrosa sería quien estuviera a los mandos. En octubre de 2017 comenzó su formación como piloto, e incluso se compró su avión en febrero de 2018, un Piper PA-24 Comanche. Aquí lo vemos posando con un amigo tras completar su primer vuelo de travesía el 7 de marzo de 2018. No tenían ni idea de los horrores que les esperaban. El 9 de abril, Pedrosa decidió despegar de Scottsdale, Arizona, a Las Vegas con el piloto Eric Valente, totalmente capacitado. El espacio a bordo era reducido. Junto a los pilotos iban otros 4 influencers: Maria Coogan, Anand Patel, Iris Carolina Rodríguez García y la novia de Pedrosa, Elena Lagos. Justo antes del despegue, Coogan publicó este video de ella, Patel y los pilotos, todos visiblemente emocionados por el vuelo. Esto sería lo último que haría. Al despegar, todo salió mal casi de inmediato. Tras 70 segundos, el avión comenzó a inclinarse a baja altitud. De repente, perdió el control y se precipitó a tierra, donde se estrelló en un campo de golf, formando una bola de fuego. Devastadoramente nadie sobrevivió.
¿Pero qué salió mal? Muchos culparon a la falta de experiencia de Pedrosa como piloto. Había comenzado su entrenamiento solo 5 meses antes del vuelo, y no está claro qué nivel había alcanzado. Además, una autopsia reveló rastros de una sustancia ilegal en su cuerpo, algo que la prensa difundió con entusiasmo. Pero en realidad, estos rastros eran de un uso anterior. Así que, aunque no era lo ideal, no habría sido un factor en el accidente. Momentos antes de la catástrofe, un controlador aéreo contactó con Pedrosa y así fue como transcurrió la conversación. Community 56 Papa, experiencing any difficulty? We're good. We're just training. No parece que alguien esté a punto de estrellarse, ¿verdad? Quizás simplemente desconocía el peligro. Es difícil saberlo. En fin, tras las especulaciones, un informe de 2020 de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló que el accidente fue causado por un avión sobrecargado. El Comanche pesaba 61 kilos más de lo permitido y su centro de gravedad estaba más de 5 centímetros más atrás, lo que reducía su estabilidad durante el vuelo. Una vez en el aire, el avión no pudo mantener la velocidad aerodinámica, lo que provocó un brusco descenso. Es más, entre los restos los investigadores encontraron un resorte roto en la válvula de un cilindro que había fallado antes del accidente. Vaya, estos tipos no tenían ni una sola esperanza. Forasteros misteriosos. En 2014, un usuario de Reddit publicó esta foto de su viaje a Sljemej, una zona montañosa de Croacia. Parecía una foto normal hasta que llegaron a casa y la miraron más de cerca. A primera vista nada parece extraño. Un momento, ¿quién es? Nadie lo sabe. En ese momento el grupo juró estar completamente solo en el bosque, pero la foto fue analizada más tarde y no reveló ningún truco de Photoshop, lo que significa que alguien realmente estaba acechando en la niebla. Por desgracia no sabemos mucho más, ya que quien publicó la foto originalmente borró su cuenta misteriosamente. Claro, es muy probable que todo fuera un montaje. La posición de la cámara parece demasiado perfecta. Observa, está desplazada y alejada, lo cual es un poco extraño para una foto casual de unos amigos, casi como si quisieran que miraras a lo lejos. No lo sé, pero mis viajes por Reddit me llevaron a otra foto que es igual de inquietante y definitivamente real. Este enigma de una cabaña publicada por Decaying History. A primera vista es una cabaña vieja un poco espeluznante, pero bastante común. Pero mírala más de cerca. Enrollado alrededor del pomo de la puerta hay un cable conectado a la línea eléctrica de arriba. Así que si alguien intenta agarrar el pomo, se va a rostizar. Pero ¿por qué querría alguien poner una trampa en este viejo lugar? Bueno, algunos redditors creen que esta cabaña podría esconder algo sospechoso, como digamos, un laboratorio improvisado. Ya sabes, de esos que los fans de Breaking Bad conocen. En cualquier caso, la sola idea de que alguien haya instalado esto para guardar algo dentro o para que la gente no entre, me pone los pelos de punta. El horror de Amityville. En 1976, un equipo de expertos paranormales investigaba el número 112 de Ocean Avenue en Amityville, Nueva York, cuando su fotógrafo tomó esta foto. El hombre aterrorizado estaba convencido de que nadie más había estado con él y de que la foto era legítima. Pero para entender por qué estaba allí, tenemos que remontarnos un año atrás. El 18 de diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compraron la grandiosa casa en oferta, solo $80,000, y se mudaron con sus 3 hijos. Pero durante los siguientes 28 días, la pareja se vio acosada por sucesos escalofriantes. Puertas se cerraban de golpe. La casa estaba helada a pesar del fuego rugiente y una baba verde resumaba de las paredes. George incluso juró que una vez se despertó y encontró a Kathy levitando sobre su cama. Aún más extraño, afirmó haber visto algo mirándolo a través de una ventana. Una criatura parecida a un cerdo con ojos rojos brillantes. Debido a todo esto, llamaron al padre Rolf Pecoraro para que bendijera la casa. Pero mientras el sacerdote realizaba su trabajo, oyó a alguien gritar: ¡Salgan!, desde la habitación del segundo piso. Aterrorizado, advirtió a los Lutz que nunca durmieran en esa habitación. En poco tiempo, las apariciones se volvieron insoportables, y el 14 de enero de 1976, la familia huyó de la casa asustada. La historia de los Lutz conmovió a Estados Unidos, quedando inmortalizada en el libro de Jay Anson de 1977, The Amityville Horror, y sus posteriores adaptaciones cinematográficas. Naturalmente, el revuelo atrajo a investigadores paranormales ávidos de la verdad, y fue entonces cuando nuestro fotógrafo de antes, Gene Campbell, vio algo en las sombras del rellano del segundo piso.
con su cámara infrarroja capturó esta foto de un niño pequeño que no debería estar allí. ¿Quién o qué fue eso? Bueno, la sórdida historia de la casa de Amityville se remonta incluso antes de los Lutz. Un año antes de que la familia se mudara, Ocean Avenue fue testigo de algo verdaderamente horrible. El 13 de noviembre de 1973, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, tomó su rifle Marlin 35 y le quitó la vida a toda su familia mientras dormían. Tristemente, por eso los Lutz consiguieron la casa tan barata. Por eso algunos creen que esta foto muestra el fantasma de John DeFeo, una de las víctimas de ese horrible crimen. Vaya, entonces, ¿es todo cierto? ¿Los fantasmas son reales? No del todo. Si bien los crímenes de Ronald DeFeo son innegablemente reales, la historia de los Lutz y esa foto no me convencen. Desde entonces, ningún residente de la 112 ha reportado ningún suceso espeluznante. Y en 1979, el ex abogado de los Lutz incluso afirmó que él, George y Kathy inventaron la historia con muchas botellas de vino. En cuanto a esa foto, los escépticos argumentan que no hay ningún fantasma. Dicen que el niño es en realidad Paul Bartz, uno de los investigadores paranormales, y que sus espeluznantes ojos blancos son un efecto de la película infrarroja. ¿Pero qué opinas de la historia de los Lutz? ¿Fueron estas apariciones reales o solo mentiras? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Suzanne Sebaki. Observa esta foto. ¿Qué ves? ¿Un padre y una hija cariñosos? ¿Cómo engañan las apariencias? En 1974, en Carolina del Norte, Sandra Brandenburg lloraba en la iglesia cuando un desconocido sonriente se le acercó. Le preguntó qué le pasaba, y ella le contó cómo se había visto obligada a entregar a sus hijos al Estado después de que un huracán destruyera su casa rodante. El hombre se presentó como Brandon Williams y con calma le aseguró que se casaría con ella y ayudaría a criar a sus hijos. Después de la boda, Brandenburg y 3 de sus hijos, Suzanne Sebakis, Allison y Amy, se mudaron con Williams a Texas. Pero solo unos meses después, Brandenburg tuvo problemas legales tras emitir un cheque sin fondo a un 7-Eleven. Fue arrestada y condenada a 30 días de cárcel, dejando a sus hijos al cuidado de su nuevo esposo. Fue un terrible error. Al ser liberada, regresó y encontró su casa vacía y a su familia desaparecida. Confundida y asustada, Brandenburg finalmente localizó a 2 de sus hijas, Allison y Amy, en un orfanato local, y Suzanne, de 6 años, había sido secuestrada por su padrastro, cuyo verdadero nombre era Franklin Delano Floyd, y no era más que un monstruo. Resulta que Floyd tenía un largo historial de delitos violentos y cambiaba constantemente de nombre para evadir autoridades. Sin que Brandenburg lo supiera, tras secuestrar a Suzanne, se mudó a Oklahoma City, donde se forjó nuevas identidades y cambió sus nombres a Warren y Sharon Marshall. Para el mundo exterior era un padre devoto de su hija. En realidad, era un abusador. Brandenburg intentó desesperadamente que la policía localizara a Floyd, pero le dijeron que como padrastro tenía derecho legal a llevarse a sus hijas. En Oklahoma, Suzanne, ahora conocida como Sharon, destacó en la escuela e incluso ganó una beca para la Universidad Tecnológica de Georgia para estudiar ingeniería aeroespacial. Pero Floyd le prohibió ir y en su lugar la obligó a trabajar como bailarina en Tampa, Florida. A los 16 años se embarazó y tras dar a luz en 1988, Floyd, quien la había criado desde pequeña, se casó con ella. ¡Qué retorcido era este tipo! Después de esto, Floyd volvió a cambiar su nombre a Clarence Hughes y el de Suzanne a Tonya, y vivieron juntos, dando la impresión de ser un matrimonio normal con un hijo, al que llamó Michael. Durante los 2 años siguientes, Suzanne intentó fingir felicidad. Sin embargo, en secreto ya había tenido suficiente, y salía con un estudiante universitario llamado Kevin Brown a espaldas de Floyd. Se especula que Michael era en realidad hijo de Brown. Sin embargo, poco después, ocurrió lo peor imaginable. Suzanne, convertida en Sharon y luego en Tonya, fue encontrada inconsciente al borde de una carretera. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, lamentablemente no sobrevivió. La policía inicialmente asumió que se trató de un atropello y fuga, pero sus lesiones no coincidían con las de un accidente de auto. Cuando Floyd apareció y la identificó como su esposa, se convirtió en el principal sospechoso, y le quitaron al pequeño Michael, y lo colocaron con unos padres adoptivos. Pero en los 4 años siguientes, la policía no pudo obtener ninguna prueba sólida sobre Floyd para condenarlo. Entonces, el 12 de septiembre de 1994, Floyd irrumpió repentinamente en la escuela primaria de Michael, en Oklahoma, y lo secuestró, convirtiéndose instantáneamente en un hombre buscado y desencadenando una búsqueda a nivel nacional.
El FBI finalmente lo localizó ese mismo año en Kentucky, cuando intentaba obtener una nueva licencia de conducir bajo uno de sus muchos alias, pero lamentablemente Michael no estaba con él, y el niño nunca más fue visto. Floyd fue arrestado y aunque se negó a hablar sobre el destino de Michael, las autoridades pronto descubrieron nuevas pruebas que lo vinculaban con otro delito completamente distinto. En 1989, una joven llamada Cheryl Comeso, antigua amiga y colega de Suzanne, desapareció en Tampa, Florida. Floyd había sido objeto de interés en la desaparición, pero no se logró ningún resultado. Sin embargo, tras su arresto, la policía registró una camioneta que había robado años antes y descubrió una serie de fotografías perturbadoras de Comeso en evidente apuro. Esto fue suficiente. En 2002, Floyd fue declarado culpable de sus horribles crímenes y condenado a muerte. Tras pasar años en el corredor de la muerte, en 2015, finalmente hizo la desgarradora confesión de que le había quitado la vida a Michael el primer día que lo secuestró. Vaya, nunca dijo nada sobre Suzanne, pero dejó que cada uno saque sus propias conclusiones. Luego, su propia vida llegó a un final natural en una prisión de Florida el 23 de enero de 2023, a los 79 años. ¿Fue esto justicia? En mi opinión, no. Floyd es sin duda una de las peores personas que he cubierto, pero al menos ya no está aquí para destrozar la vida de alguien más. Dennis Rader. Nacido en 1945, Dennis Rader vivió en Wichita, Kansas, la mayor parte de su vida. Para quienes lo rodeaban, era solo una cara más entre la multitud. Un hombre de familia que se ofreció como voluntario como líder de los Boy Scouts y fue presidente del consejo de la iglesia. Pero esto diferenciaba mucho del verdadero Rader. En 2005, la policía derribó su puerta, registró su casa y encontró esto: una foto de Rader con una máscara, realizando un ritual extraño. Pero ¿por qué la policía registró la casa de Rader en primer lugar y por qué se fotografió haciendo esto? Bueno, abróchate los cinturones, esto es una locura. De 1974 a 1991, Wichita fue aterrorizada por un monstruo aparentemente imparable que se llevó la vida de 10 personas en total. 9 meses después de su primer crimen, en octubre de 1974, el agresor desconocido dejó una carta escondida dentro de un libro en una biblioteca pública, asumiendo la responsabilidad, detallando sus inquietantes fantasías y prometiendo volver a atacar. Siguieron más cartas, burlándose de la policía y describiendo con detalles ásperos cómo llevaba a cabo sus salvajes ataques. Todo ello mientras se refería a sí mismo con el apodo BTK. Y si quieres saber qué significa eso, tendrás que buscarlo. Es demasiado oscuro para YouTube. Peor aún, para la década del 2000, BTK seguía esquivando la autoridad y sus abominables crímenes seguían exentos, pero el monstruo se estaba aburriendo. El caso se estancó hasta marzo de 2004. Cuando BTK volvió a aparecer y comenzó a enviar cartas y correos a los medios de comunicación. En estos paquetes había objetos extraños tomados de sus escenas de crímenes anteriores, como un pasatiempo, una muñeca con una bolsa de plástico en la cabeza y un collar. Este tipo incluso envió una carta a la policía preguntándoles si podrían rastrear un disquete hasta él si lo enviaba. La policía respondió dirigiéndole un anuncio en el periódico, diciéndole que no lo harían. Era una gran mentira, pero el monstruo egoísta se lo tragó de inmediato. Así, en 2005, BTK envió un paquete con un disquete a una cadena de noticias local, que lo denunció a la policía. El disco contenía un solo archivo lleno de sus habituales burlas y amenazas, pero tras examinar los metadatos, la policía descubrió un segundo archivo borrado: la agenda de una reunión del Consejo de la Iglesia Luterana de Cristo, guardada por última vez por un usuario llamado Dennis. Una rápida búsqueda en Google reveló que el presidente de la comunidad eclesiástica era un hombre llamado Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, la policía finalmente capturó a su hombre. Al allanar su casa, encontraron todo tipo de pruebas inquietantes, incluyendo esta foto distorsionada. Verás, cuando Rader viajaba por trabajo, montaba escenas en su habitación de motel y se vestía como sus víctimas en sus últimos momentos. Se ponía máscaras, maquillaje, combinaciones y objetos de las casas de sus víctimas, y luego se fotografiaba posando con ellos. Y considerando que parece estar atado a una silla en esta foto, solo puedo imaginar lo que pasaron esas pobres mujeres. Tras su arresto, el entonces hombre de 59 años fue encerrado en una cárcel de Kansas y actualmente cumple 10 cadenas perpetuas, poniendo fin a su régimen de terror de una vez por todas. ¡Qué alivio! Vaya, eso es todo lo que puedo soportar. ¿Qué foto te asustó más por su oscura historia de fondo? ¿Sabes de alguna que me haya perdido? Comparte con nosotros tu respuesta.
Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.